Hola, mi nombre es Ana María Pinillo Romero, psicóloga en formación. Actualmente estoy en práctica profesional en el Centro de Día Saica Geriatría en la ciudad de Valencia, España. Para la institución es importante que la familia conozca todo lo relacionado con el tema de las demencias y sus diferentes tipos. Vale, muy bien. Vamos a hablar qué es una demencia. Durante el proceso de envejecimiento se producen en el cerebro humano una serie de cambios que tienen una implicación en el desarrollo posterior y de algunas patologías más frecuentes asociadas al proceso de envejecimiento, como son las demencias. El término demencia significa una condición o un estado de ausencia de mente. Es un término general para un deterioro grave de la capacidad mental que interfiere con la vida cotidiana. Las demencias suponen hoy uno de los principales problemas que acechan la salud de la población mundial, lo que supone un reto enorme de cara a la salud mental, principalmente de las personas mayores, pero no solamente de ellas, ya que cada vez es más frecuente ver personas con menores de 65 años ya con algún tipo de demencia. En la actualidad, 1 de cada 10 personas afectadas por demencia tienen menos de 65 años. Algunos datos importantes que nos ofrece la Organización de la Mundial de la Salud es que en España se calcula que el número de afectados está en torno a las 80.000 personas. Y en Europa ronda los 3 millones y a nivel mundial aproximadamente 50 millones de personas padecen demencia. Se estima que para el año 2050 la prevalencia de la demencia en Alzheimer rondará los 150.000 pacientes. Los trastornos cognitivos o conductuales que afectan la memoria eh, se encuentran al menos 2 de estos siguientes trastornos son significativos para decir que se está presentando algún tipo de trastorno cognitivo, como es la dificultad para adquirir o recordar una nueva información, la dificultad para razonar o realizar tareas complejas, la dificultad para el manejo de objetos o realización de movimientos y las alteraciones visoespaciales, así como la alteración del lenguaje. ¿Cómo se diagnostica? El, el diagnóstico de la demencia se realiza a través de los siguientes procedimientos. Se hace una entrevista en profundidad. Es decir, se elabora una entrevista en la cual se analiza información, tanto la recibida por el afectado como por el familiar o su cuidador inmediato. Es importante revisar también los antecedentes de la historia clínica previa para tener otros datos como si tiene hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, el consumo de sustancias, si tiene hipertensión, si es diabético, si tiene problemas cardiovasculares, respiratorios, psiquiátricos, renales, hepáticos, enfermedades de transmisión sexual o traumatismos cranoencefálicos, para descartar pues otro tipo de enfermedades. También se mira la historia farmacológica, si toma antidepresivos, ansiolíticos, si hay antecedentes familiares con relación parental de algún tipo de demencia. También su situación social, es decir, su nivel educativo, enfermedades que haya tenido en la niñez,
su ocupación laboral, sus aficiones, etcétera. Igualmente, se realizan otras pruebas, como son analíticas, analíticas y también de neuroimagen. Dentro de las de neuroimagen están el TAC, está la resonancia magnética, la tomografía computarizada por emisión de fotones y la tomografía por emisión de positrones. Bueno, dentro de los factores de riesgo de las demencias están, como ya les mencioné, la diabetes, la hipertensión, la depresión, la obesidad, el tabaquismo, la vida sedentaria y la herencia. Tener un familiar cercano con demencia aumenta las posibilidades de padecerla, sin embargo, el riesgo es bajo, a menos que se tengan muchos familiares con dicha enfermedad. ¿Cuáles serían esos factores protectores frente a esos factores de riesgos? Pues tener un estilo de vida activo, evitar el alcohol y el tabaco, comer sano y variado, mantener la mente activa, descansar bien, tener unos buenos hábitos de sueño, realizar revisiones de analíticas de forma periódica, es decir, llevar un estilo de vida saludable y propiciar por un envejecimiento activo. ¿Cuáles son los tratamientos para las demencias? Está el farmacológico, que es el que ayuda a retrasar la evolución de esa actividad o tratar los síntomas. Y en los no farmacológicos están la fisioterapia, la terapia ocupacional, la terapia psicológica. ¿Cuáles serían los signos de alerta? Esas alarmas para las que hay que estar atento en caso de que se presenten. Una de ellas es el cambio de personalidad, cuando observamos que nuestro familiar no parece la misma persona, que tiene cambios de humor, que vive atemorizado, todo le causa miedo, se siente perseguido, esa es una alerta. Otro, que hay fallos o dificultades en las actividades de la vida diaria, sobre todo al principio, las instrumentales, es decir, cuando nuestro familiar olvida dónde aparcó su coche, que dejó las llaves en casa, que va a la compra y no recuerda pues ciertos elementos de los que iba a comprar, que no recuerda, no tiene facilidad ya para el manejo del dinero, que no hace las cuentas bancarias con fluidez o como las hacía antes, que olvida ocasionalmente el nombre de uno de sus nietos, de sus hijos, bueno, este tipo de fallos. Otro, las conversaciones sin sentido, es decir, son repetitivos en la conversación, al minuto de sostener una conversación están repitiéndote nuevamente lo que han dicho. Muchas veces están viendo una película y olvidan el nombre del actor, por muy conocido para él, y dice, lo tengo en la punta de la lengua, y hasta que no, y eso pues les causa a ellos incluso frustración. Entonces, pues esa es otra señal. Alucinaciones. Alucinaciones es cuando se sienten que escuchan voces, que ven sombras. Esas son alucinaciones. Y delirios, cuando se sienten perseguidos, se sienten amenazados, dicen que les van a hacer daño, que les están robando. Entonces, ante estos signos, pues es importante acudir al médico de familia. Este le hará una serie de preguntas y le hará algunas pruebas en la consulta. Dependiendo de la valoración que haga el médico de cabecera, le derivará a salud mental o a neurología o a neuropsicología, quienes seguirán realizando pruebas como las que ya le mencioné anteriormente,
pruebas de analíticas especializadas o pruebas de neuroimagen para descartar otro tipo de enfermedades. Bueno, dentro de los diferentes tipos de demencia tenemos la más, digamos, la más reconocida, que es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. Dice que es un trastorno neurológico del cerebro y las neuronas progresivo, que hace que el cerebro se encoja o atrofie por la presencia de dos proteínas, que estas son la proteína tau, que es la que forma los nudos neurofibrilares, y la proteína beta amiloide, que es la que forma unas placas en el cerebro, que se vuelven tóxicas para el cerebro y que hacen que mueran las neuronas. El Alzheimer supone un deterioro cognitivo continuo que afecta el pensamiento, el comportamiento, las habilidades sociales, afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente y autónoma. Él dice que desde el momento del diagnóstico han podido transcurrir unos 15 o 20 años antes, ¿no? Comienza con un leve declive de la memoria inmediata, que afecta posteriormente el lenguaje, la conducta y el resto de las actividades, tanto cognitivas como funcionales, que lleva a la persona enferma a la pérdida de todas sus habilidades básicas como comer, vestirse y controlar sus esfínteres. Los síntomas cognitivos serían de la enfermedad de Alzheimer, la dificultad para memorizar nueva información. Este es como el síntoma inicial. La dificultad para razonar o realizar tareas complejas. Es decir, ya les da dificultad. Si antes, si la persona, por ejemplo, cocinaba y muy bien, pues ya le da dificultad seguir los pasos de una receta de cocina. Le da dificultad poner una lavadora. Entonces ya empieza a manifestar esa afectación cognitiva. Dificultad para razonar o realizar tareas complejas, dificultad para entender situaciones de riesgo, es decir, la persona ya no mide peligro, por eso es importante cuando pues empiecen a ocurrir estos eventos, sobre todo dentro del entorno familiar, pues tener mucho cuidado con los elementos químicos como los productos de aseo, porque suelen, por ejemplo, en lugar de poner sal, ponen, qué sé yo, algún polvo que es un tóxico o lo cambian por azúcar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Alteración de las actividades visoespaciales o de reconocimiento. Es decir, que ya puede ocurrir que se pierda, ¿no? Pues que ya olvide cómo volver a casa. Incluso si aborda un autobús, puede haber un riesgo de que se pueda perder. Alteraciones en el lenguaje hablado, leído y escrito. Dentro de los síntomas conductuales o psicológicos está la depresión. La depresión se empieza a presentar cuando ellos empiezan a darse cuenta de esas carencias, de esos déficits que empiezan a presentar, de esos olvidos. Entonces, eso puede ocurrir que caigan en depresión, al igual que en apatía. Es decir, ya no les provoca pues hacer nada. Si antes era una persona que le gustaba socializar, pues ya le da como ese temor de socializar, de salir a tomar un café con las amigas, porque teme que vaya a ocurrir algún evento que ponga en evidencia pues esa situación que está presentando, porque al principio ellos son conscientes de esos cambios que están pasando. También, igualmente con la ansiedad, la agitación, pues ya se presenta un poquito más adelante de la enfermedad, las alucinaciones y los delirios igualmente.
Bueno, la evolución del Alzheimer. En la fase inicial presentan dificultad para encontrar la palabra necesaria en una conversación, como ya lo mencionamos, tienen dificultad en el manejo de algunos instrumentos de la vida diaria, como lo mencioné también, el manejo del dinero, el hacer las cuentas bancarias, el aparcar su coche, en fin. Tiene fallos de memoria, de concentración y de atención. Hay cambios de humor, también debido a lo que les mencioné, de que empiezan ellos a darse cuenta de esos déficits, de esos cambios que están ocurriendo en ellos y se vuelven un poco malhumorados, irritables, precisamente por la negación de esos déficits. Hay una disminución en el rendimiento laboral y en las actividades de la vida diaria instrumental, como el manejo de cuentas, realizar compras, tomar los medicamentos, cocinar, etc. En la segunda fase o intermedia hay una mayor afectación de la memoria, dificultad para mantener una conversación coherente, ya les cuesta mantener seguir el hilo de una conversación, se devuelven al mismo punto, o sea, repiten, se vuelven repetitivos, y de ahí que es importante que el familiar y su entorno pues les dé ese apoyo en el sentido de no decirles, pero ya me lo dijiste, acabas de decirlo. No, porque recordemos que no es la persona, sino la enfermedad. Son los cambios que están ocurriendo en su cerebro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Fallos en la realización de movimientos sencillos, empiezan a tener cuando cogen el tenedor. Entonces puede pasar que en una cena familiar ellos o confundan el tenedor o no sepan utilizarlo con el cuchillo. Bueno, empiezan, es un poquito ya aquí en esta etapa, en la intermedia. Entonces también se requiere de apoyo del familiar en esa parte, de apoyo, de comprensión, ¿no? Mucha comprensión y mucha compasión por ese familiar, esa persona que pues está pues pasando esas etapas. Entonces no se trata de que no comparta con la familia, sino que incluirlo y nosotros somos los que tenemos que conocer más de la enfermedad para poder entender todos esos cambios que van a ocurrir en ese familiar. Ya si hay una situación, digamos, compleja, como que la persona está siendo grosera, está irritable, entonces con mucho cariño se retira, se lleva a su habitación y hasta que esté calmadita. Y ya está. Bueno, pueden aparecer ideas delirantes y alucinaciones, ya lo mencionamos, alteraciones en la conducta. Este tipo de alteraciones son estas: la irritabilidad, la apatía, la agitación, el nerviosismo, en fin, que me voy a mi casa, entonces siempre darle ese acompañamiento desde la valoración, la validación por ese comportamiento. Es ser muy empáticos en esas situaciones y informarnos mucho de cómo podemos abordar esos cambios de conducta, esas alteraciones que va a presentar nuestro familiar. Igualmente el insomnio. Entonces, pues hay unas herramientas, unas técnicas para abordar el tema del insomnio en nuestro paciente con Alzheimer. Bueno, afecta todas las actividades de la vida diaria, instrumentales, y ya necesita ayuda para las actividades de la vida básica. En la etapa inicial y en la etapa intermedia, regularmente aún se preserva en las actividades de la vida diaria básicas, como es el aseo personal, el lavarse los dientes, el peinarse, el vestirse. Aún distinguen las estaciones y saben seleccionar su ropa. Entonces aún se preservan un poco, pero ya cuando está la etapa intermedia más avanzada, ya empieza a haber fallos en este sentido, y allí es donde ya se requiere pues de ese acompañamiento. En la etapa avanzada ya hay una pérdida completa de memoria y racionamiento,
ya hay una alteración de la capacidad de realizar movimientos con sentido, o sea, ya la persona se vuelve, pues eso, que ya no puede comer sola, ya no puede peinarse sola, no puede cepillarse sola, porque ya el hecho de llevarse el tenedor o la cuchara a la boca, eso ya no lo ha perdido. Hay una pérdida progresiva del lenguaje expresivo y comprensivo. O sea, ya cada vez hablan menos, ya se vuelven monosílabos. Entonces, pero no olvidemos que hay que estimularles hasta la última etapa su lenguaje. Así, leerles mucho, hablarles con mucha claridad y mucha paciencia. Y pérdida y control de esfínteres. Aquí ya pues el paciente ya no controla sus esfínteres, ya toca, pues ya es dependiente total. Entonces la dependencia para todas las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. Ahí ya es una persona totalmente dependiente. Bueno, otro tipo de demencia es el Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso que provoca la muerte progresiva de neuronas porque éstas no producen suficiente cantidad de una sustancia llamada la dopamina, que es un neurotransmisor que es necesario para el buen funcionamiento del cerebro. Esta pérdida de neuronas afecta la parte del cerebro que se encarga de controlar los movimientos. Los síntomas. Los síntomas afectan mayoritariamente la función del movimiento del paciente, iniciándose por uno de los dos lados del cuerpo. Las más característicos son torpeza generalizada con lentitud en la realización de movimientos, escasa movilidad espontánea, temblor de reposo y rigidez. A medida que avanza la enfermedad, se puede producir deterioro cognitivo en el habla, en las alteraciones del estado de ánimo y en los trastornos del sueño. Es su evolución. En la fase 1 hay un ligero temblor en la zona corporal focalizada en un lado. Entonces vemos, sí, como el pacientico si está afectado el lado derecho, pues le tiembla mucho la manito derecha, o hay cambios en su marcha, empiezan a arrastrar los pies, hay rigidez en alguna parte del cuerpo, especialmente en las expresiones faciales, se vuelven muy rígidos y ya empieza a haber mucha lentitud de movimientos. En la fase 2 hay alteración ya de ambos lados del cuerpo. Hay problemas para caminar, hay inestabilidad en la postura y dificultad para mantener el equilibrio. Hay dificultad para realizar movimientos y lentitud en los mismos. Puede necesitar ayuda en algunas actividades de la vida diaria. Y en la fase 3 ya hay mayor dificultad en el equilibrio, lentitud de movimiento, dificultad para caminar erguido. Y ante estos síntomas aumentan las caídas y por lo tanto pues hay que estar muy pendiente pues de nuestro familiar. La persona mantiene su independencia, pero tareas como comer, vestirse, pasear pueden resultar ya complejas para ellos. La fase 4 aparecen alteraciones cognitivas como la memoria y en la planificación, alteraciones del sueño, pueden aparecer ideas delirantes y alucinantes y presentar dolores y fatiga. Tienen dificultades para andar y realizar otras actividades cotidianas. Y en la fase 5 ya hay rigidez total de piernas, ya no pueden caminar, ya hay muchos problemas de sueño, por lo tanto es conveniente consultar con su médico de cabecera para que nos dé técnicas o medicación para poder paliar esta situación. Hay alucinaciones, más alucinaciones, depresión, ansiedad y son dependientes totales de las actividades de la vida diaria. Bueno, en la demencia de cuerpos de Lewy, esta es la segunda demencia más común. Y un problema muy importante de esta demencia es que hace falta mucha pericia a nivel del médico para realizar un buen diagnóstico diferencial, ya que suele confundirse con la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad neurodegenerativa
Además de la pérdida de la memoria, las personas pueden tener problemas de movimiento, equilibrio, rigidez o temblores. Muchas personas también presentan cambios en su estado de alerta, como somnolencia durante el día y confusión o ausencia. También pueden tener dificultad para dormir en la noche o presentar alucinaciones visuales, ver personas, objetos o formas que en realidad no están allí. La enfermedad de cuerpos de Lewy tiene síntomas muy parecidos al Alzheimer y al Parkinson, y esta demencia se produce por la acumulación de una proteína en el cerebro. La demencia frontotemporal es la demencia que afecta principalmente a las personas más jóvenes. Es la de mayor incidencia en personas de menos de 65 años y suele establecer un diagnóstico diferencial con problemas psiquiátricos o con la enfermedad de Alzheimer. La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las dos partes del cerebro, los dos lóbulos frontales. Las neuronas presentan una acumulación de una serie de proteínas que hacen que éstas mueran. Los tipos. La frontotemporal es la que se manifiesta principalmente por cambios en la personalidad y alteraciones en la conducta social. Es decir, estas personas se vuelven desinhibidas y pueden, hacer cosas como obscenas que ponen en vergüenza a su familia. Entonces, pues esa es una situación que toca manejar, darle un manejo con mucho cuidado. Y la temporal, que se caracteriza por la presencia de dificultades en el lenguaje y con alteraciones como la demencia temporal. La demencia vascular es también llamada demencia secundaria, es aquella en la que la demencia sobrevive como consecuencia de una serie de enfermedades o patologías previas que las personas llevan padeciendo a lo largo de su vida y que darían, por lo tanto, lugar a la demencia asociada a la patología. Lo más importante dentro de estas demencias es la demencia vascular. Aproximadamente el 10% de los casos de demencia están vinculados a la rotura u obstrucción de los vasos sanguíneos u otros problemas relacionados con el flujo de sangre al cerebro. La diabetes, la hipertensión y el colesterol son factores de riesgo para cursar una demencia vascular. De allí que puede ocurrir en personas jóvenes. Los síntomas. El inicio y evolución de los síntomas varía según la zona del cerebro afectada. Los síntomas más habituales son dificultad para focalizar y mantener la atención, disminución de la capacidad de planificación, disminución de la velocidad de procesamiento de la información, problemas de memoria, desorientación en tiempo o espacio, apatía, depresión y cambios de humor, y irritabilidad y conductas. Es decir, afecta mucho la parte frontotemporal, que es donde están las funciones ejecutivas, que son como la planificación, la atención, el racionamiento. Además de los síntomas cognitivos y conductuales, algunos pacientes con demencia vascular pueden presentar también problemas para caminar, dificultad para tragar o para hablar e incontinencia urinaria. ¿Cuál es su evolución? A diferencia de la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson, se presenta un deterioro gradual y progresivo. En la demencia vascular, el curso de la enfermedad puede estar escalonado, o sea, es decir, puede mejorar o puede empeorar, como consecuencia de la aparición de nuevos accidentes cerebrovasculares. Bueno, en relación al cuidador, es importante que haya, que tenga información, una formación e información. Pues este video espero que sea como una ayuda para pues tomar un poco de conciencia, aprender un poco acerca de las demencias y los diferentes tipos,
y que este familiar o cuidador se informe un poco más a través de las asociaciones de Alzheimer. Aquí en Valencia hay una que se llama AFAP, la Asociación de Familiares de Alzheimer, y igualmente fomentar la independencia o autonomía de la persona, es decir, no ayudarle, por ejemplo, si la persona en casa todavía hace la cama, dejar que él siga haciendo su cama, que él doble la ropa, ponga la mesa, en fin, la idea es preservar todas esas actividades de la vida diaria para que el progreso sea más lento, y esa es una manera de que el cuidador pues pueda estar más relajado. Entonces, fomentar esa independencia o esa autonomía, ya que eso aumentará el bienestar de la persona y también del cuidador, porque el paciente pues se va a sentir, pues eso le va a ayudar en su autoestima y en su autonomía. Buscar apoyo profesional, psicológico y de fisioterapeuta cuando nuestro familiar pues ya lo requiera, o ante los eventos que les he mencionado, esas alarmas, o cuando su funcionalidad esté muy comprometida, o cuando sus cambios conductuales o comportamentales no sepamos darles el manejo adecuado, pues lo mejor, lo indicado es buscar un apoyo psicológico, apoyo de fisioterapia, apoyo del médico de cabecera, apoyo de las asociaciones que nos ayuden a conocer y ampliar los conocimientos un poco más de cómo llevar pues la enfermedad. Mantener seguimiento médico de la enfermedad, es decir, estar muy pendiente de sus citas médicas, de sus analíticas, el médico de cabecera, solicitar una valoración de neurología, de neuropsicología. Entonces, estar pendiente y estar haciendo ese seguimiento médico. Observar los cambios que se van produciendo en la persona. Entonces, a medida que las etapas, pues al ser progresivo, también es cierto que no todos las etapas pueden retardarse un poco más. Eso también va de la mano de la reserva cognitiva que tenga la persona, de la estimulación cognitiva que tenga, sea que esté en el centro de día o sea que esté en casa. Lo importante es hacer la estimulación cognitiva, estimulación funcional, y para que esa reserva cognitiva que tenga pues haga que la enfermedad vaya más lenta. Y esos cambios, tanto de comportamiento como de conducta, también se presenten en las etapas más avanzadas, y informarnos y aprender a conocerlos para saber cómo abordarlos, cómo gestionarnos, y que no nos desborden, que no nos estresemos, no nos irritemos, porque pues caemos también en que nos podemos enfermar como familiares o cuidadores. Y el autocuidado. El autocuidado, lo que les acabo de mencionar, siguiendo todos estos pasitos, no olvidar si pueden hacer meditación, ejercicios de relajación, buscar ayuda en las asociaciones, hacer acuerdos con la familia para tener un día de ocio para ti, para salir a un museo, a cine, a compartir con las amigas, en fin, es no descuidar tu salud, tanto física como mental, y tener unos buenos hábitos de sueño, y sobre todo recomiendo mucho la resiliencia, que es la capacidad de afrontar las situaciones difíciles, que por muy desbordantes que sean, las podamos aprender a gestionar. Y la parte espiritual también, abrazar esa carga, digámoslo así, no lo llamemos carga, abrazar, porque es un familiar, es un ser querido,
no tener tampoco sentimientos de culpa porque queréis tener un día libre para ti o porque quieres entrar a hacer un deporte, no. Es abrazar esa situación con amor, con compasión y, y, y seguramente que saléis adelante. Bueno, muchísimas gracias.